En la madrugada del 30 de abril de 1937, el filósofo, amigo personal e íntimo de Ortega y Gasset y ex decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Central de Madrid, Manuel García Morente, tuvo en la casa en la que estaba habitando en ese momento en París una experiencia mística tan intensa que provocó su drástico y definitivo abandono del ateísmo y su decisión, tomada ya el día siguiente de esa experiencia, que él llamó hecho extraordinario, de ordenarse sacerdote. Describiremos en qué consistió, según sus propias palabras, esa experiencia tan fulminante, y podremos observar cómo tal experiencia tiene notables semejanzas con otras que hemos analizado en dos vídeos recientes, no tan místicas quizá, y que respectivamente titulé esos vídeos La religiosidad primitiva y Nuestro doble nos guía y tutela. Este es un canal de divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset, el pensador en lengua española más importante habido hasta el día de hoy. Ayúdame en esta tarea divulgativa haciéndote suscriptor y dando al me gusta. Manuel García Morente había obtenido la cátedra de Ética de la Universidad Central de Madrid en 1912. Tenía entonces 25 años y era el catedrático más joven de España. En esa misma universidad, desde 1910, era catedrático de metafísica Ortega, su amigo Ortega. Adquirió enseguida fama Morente como expositor claro y didáctico de la filosofía. Tradujo al español, entre otras, las principales obras de Kant, Husserl, Brentano y Oswald Spengler. Traducciones que siguen hoy utilizando las editoriales de estos autores. Asimismo, escribió diversos libros de filosofía. En 1932 fue nombrado decano de la Facultad de Filosofía y Letras, cargo que ejercería hasta el comienzo de la Guerra Civil en 1936. Julián Marías dijo que nunca hubo en España y probablemente en Europa un decano de filosofía tan cualificado y eficiente. Aprovechó su decanato para aplicar las ideas de Ortega y Gasset que había expuesto él en su libro Misión de la Universidad. Amenazado de muerte en Madrid, en el Madrid de 1936, buscó refugio en París y allí tuvo lugar el llamado hecho extraordinario. En julio de 1937, 3 meses después de producirse el hecho, marchó con sus hijas y sus nietos, había enviudado hacía años, a Tucumán, en Argentina, donde fue contratado como profesor de filosofía. A su vuelta a España, se ordenó como sacerdote en 1940. Murió en Madrid el 7 de diciembre de 1942, a los 56 años de edad. Sobre las relaciones de García Morente con nuestro guía intelectual habitual, Ortega, el hijo de este, José Ortega Ispotorno, relata en su libro Los Ortega. Fue en el curso académico de 1908-1909 cuando Manuel García Morente
conoció a Ortega al seguir sus cursos en la Escuela Superior de Magisterio. En marzo de 1936, con ocasión de las bodas de plata de mi padre con la Universidad de Madrid, escribió: «Yo conocí a don José Ortega y Gasset hace 27 años. Durante esos 27 años, la amistad fraternal que nos ha unido no ha sido enturbiada por una sola nube. Han sido 27 años de convivencia diaria, de compenetración íntima. Puede usted suponer lo que para mí ha sido la amistad de Ortega y Gasset. Ha sido por de pronto como el cumplimiento de un hondo deseo, largamente acariciado. Y es el caso que desde que le conocí hube de tributarle esa admiración mezclada de gratitud, efusión y respeto, y que el trato más íntimo no ha logrado embotar. Veo en él el tipo de pensador, del pensador. Ortega, por su parte, amenazado de muerte por las hordas de milicianos en el Madrid en guerra de 1936, se exilió en París en agosto de este año. Ya estaba allí García Morente por los mismos motivos. ¿Cómo entender el estado de ánimo de Morente que precedió al hecho extraordinario que principalmente nos ocupa? Es de suma importancia para comprender lo que pasó. Doy lectura a una carta que envió Morente a su amigo Ortega ya desde París, antes de que Ortega fuera también a París. Dice en ella: «Querido Pepe, hace 3 o 4 días que me encuentro en París. Al fin tuve que huir del infierno madrileño. No sé si sabe usted que mataron a mi yerno. Mi pobre hijita se ha quedado viuda a los 22 años, con 2 hijos de 15 meses y de 3 meses. Hubo que ir a buscarla a Toledo con un salvoconducto especial, y después de un viaje angustioso por los pueblos del trayecto, convertido en horas salvajes, llegó a casa a las 11 de la noche con lo puesto y sus nenes. A mi yerno lo mataron unos de la FAI, Federación Anarquista Ibérica, de Jaén, que en 15 días que estuvieron en Toledo asesinaron a más de 300 personas. A mediados de septiembre, el ministro de Instrucción Pública, el comunista Fernández, nombró una comisión para depurar al profesorado universitario. Luego me avisó secretamente Besteiro de que me marchara enseguida, pues sabía que mi vida estaba en peligro. Al parecer, como luego supe, los estudiantes, temiendo que el ministerio no aceptase su propuesta de dejarme cesante, habían resuelto provocar mi muerte. Conseguí pasaporte y salvoconductos. He dejado a mis hijas al cuidado de mi cuñado el notario y pude al fin salir de Madrid el sábado 26 de julio. Llegué a París el miércoles 30. Claro que no pude sacar dinero y desembarqué aquí con 230 francos. Afortunadamente, la viuda de un viejo camarada de liceo y de Sorbona me aloja en su casa y me mantiene. No sé todavía qué va a ser de mí». Así estaba, refugiado en París, cuando 2 felices acontecimientos cambiaron el panorama de Morente. Uno, que el editor Garnier, famoso por sus enciclopedias y diccionarios, le ofreció la realización de un diccionario francés-español, que le suponía 1.000 francos mensuales, cifra suficiente para no vivir de la caridad de la viuda de su amigo.
y otro que el profesor Alberini, alma de la Universidad Argentina, le ofreció una cátedra de filosofía en la Universidad de Tucumán. Pero seguía muy vivo el mayor motivo de angustia para Morente, que era que a sus hijas y a sus nietos no los podía traer a París con él, y así sacarlos de la España en guerra. Finalmente, tras superar muchos impedimentos, pudo hacerlo el 9 de julio de 1937, semanas después de tener su experiencia mística. Morente escribió en septiembre de 1940 una carta a su director espiritual, el obispo don José María García La Higuera, explicándole esa experiencia mística que tuvo, así como todo lo que entendió que le había afectado en su vida inmediatamente anterior y que consideró que era relevante para contextualizar el hecho. Una idea que fue imponiéndose en su mente fue la de que la providencia divina dirigía todo lo que ocurría en el mundo, y en particular lo que le ocurría a él. Respecto de la tercera ocasión en que esta idea se impuso en su mente de una manera obsesiva, dice en la carta al obispo: el conjunto de lo que me estaba sucediendo tenía caracteres verdaderamente extraños e incomprensibles. Alrededor de mí se iba tejiendo, sin la más mínima intervención de mi parte, toda mi vida. Dijérase que un poder incógnito, dueño absoluto del acontecer humano, arreglaba sin mí todo lo mío. Por tercera vez, la idea de la providencia se clavó en mi mente. Pero Morente, cuenta Ortega Espotorno, el hijo de Ortega, seguía refugiado en su ateísmo habitual y rechazaba como necia puerilidad pensar que Dios andaba ocupándose de su existencia. Sin embargo, esa idea de la providencia, que cuando realicemos un análisis crítico de todo lo que ocurrió, veremos que tiene probablemente especial importancia de cara a comprender lo que sucedió, esa idea de la providencia, siguió apareciendo insistentemente en su mente, enfrentándose a las objeciones que a ello le oponía su parte más intelectual. Hasta que llegó un momento en el que su mente cambió. Escribe: una objeción sobre todo me inundó de gozo, la de que esta vida mía, que yo no hago sino que recibo, se compone de hechos plenos de sentido. Gracias a esta idea que se asentó en él, pudo calmar la terrible angustia que estaba sintiendo desde que salió de Madrid, pensando en sus hijas y nietos, hasta el punto de que no paraba de fumar y de que, como él mismo dice, sufría un insomnio atroz. Durante muchos días, comenta, a lo sumo se apoderaba de mí durante 1 hora o 2 una especie de modorra, un semisueño inquieto que no me aprovechaba. Esta era la situación anímica, angustiosa, en la que estaba Morente con anterioridad a la que ocurriera el suceso, el hecho extraordinario. El día 29 de abril, el que precedió a la noche de su experiencia mística, y gracias a que se había rendido
a la idea de la providencia, se hallaba perfectamente bien y muy tranquilizado. Sin embargo, no dejó de fumar casi continuamente aquel día, a lo largo de todo ese día. Noche del 29 al 30 de abril de 1937. Morente tenía puesta la radio, en la que oyó sucesivamente una sinfonía de César Franck, La pavana para un infante difunto de Ravel y finalmente, y sobre todo, un trozo de la ópera de Berlioz, La infancia de Jesús. Todo ello le sumergió en un estado de deliciosa paz, según sus palabras. Imaginó cómo los brazos de Cristo crecían y crecían para abrazar a toda la humanidad doliente y cubrirla, escribió, con la intensidad de su amor. Puesto de rodillas, empezó a balbucir el Padre Nuestro, hasta que se dio cuenta de que se le había olvidado. Tras una hora de esfuerzos, logró recordar esta oración y Ave María, que repitió. Una inmensa paz se había adueñado de su alma y se veía convertido a sí mismo en otro hombre. Le pareció, abro comillas, haber llegado a la solución más clara y neta del problema de la vida. La vida y los hechos que en ella se producen es el Dios providente, decía, el que los produce y nos los da. Pasan a ser nuestros porque nosotros libremente los aceptamos de su mano. Y concluye, he aquí el ápice supremo de la condición humana. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Tras estas reflexiones, en el relojito de pared de la habitación en la que estaba, sonaron las 12. En mi alma, dice, reinaba una paz extraordinaria. Meditando cómo haría desde la mañana siguiente para seguir profundizando en la fe que sentía que había nacido en él, se quedó dormido. Más o menos un par de horas después, se despertó con un sobresalto inexplicable. Escribe Morente sobre ello. No puedo decir exactamente lo que sentía. Miedo, angustia, aprensión, turbación, presentimiento de algo inmenso, formidable, inenarrable, que iba a suceder ya mismo, en el mismo instante, sin tardar. Abrió de par en par la ventana y una bocanada de aire fresco le azotó el rostro. Volvió la cara hacia el interior de la habitación y se quedó petrificado. Allí estaba él. Se entiende que Jesucristo. Percibía su presencia con absoluta claridad, aunque no tenía ninguna sensación ni en la vista, ni en el tacto, ni en el olfato, ni en el gusto. Y sin embargo, no le cabía la menor duda de que era él. No supo Morente cuánto tiempo duró esa sensación en la que quedó como hipnotizado, sin atreverse a moverse, como suspendido en el aire, como cuando la madre tiene en sus brazos al niño, y poseído, dice en fin, de un deleite sobrehumano. No supo Morente cómo, pero aquello terminó en un concreto instante y en una milésima de segundo. Intentando reconstruir el tiempo que aquello duró, concluye que sería probablemente
entre las 2 de la madrugada en que se despertó y poco después de las 3. Los acontecimientos posteriores de su vida han quedado someramente expuestos. Consiguió finalmente reunir a sus hijas y nietos con él. En julio llegó a Tucumán, en Argentina, donde dio el curso de lo que después se editaría como Lecciones Preliminares de Filosofía, su libro más conocido. 11 meses después regresó a España, se ordenó sacerdote y no mucho más tarde, el 7 de diciembre de 1942, su hija mayor le halló muerto en su cama con la Suma Teológica de Santo Tomás en sus manos. Las conclusiones a exponer aquí y ahora han de ser esquemáticas para no alargar mucho más este vídeo. El mismo Morente constata que su experiencia es en todo, o casi todo, similar a otra que tuvo Santa Teresa de Jesús y que relatamos en el vídeo anterior sobre el doble, aunque en ella fue mucho más continuada en el tiempo. Pero no solo son similares esas dos experiencias, la de Morente y la de Santa Teresa, sino que también hay una llamativa similitud entre estas experiencias y las que afectaron a montañeros, exploradores y náufragos que atravesaban situaciones límite y que tuvieron también la experiencia, igual de rotunda e impactante, de sentir una presencia o aparición que les ayudó a salir de esa situación límite y que fue en muchos sentidos similar a las experiencias místicas de Morente o Santa Teresa. En este otro contexto se dio en llamar el tercer hombre a esa insólita e intrigante aparición. Esto ya lo traté en un vídeo reciente, como digo, y que titulé Nuestro doble nos guía y tutela. También hablamos allí de otro fenómeno asimilable a estos, el del trato que mantenían Carl Gustav Jung y Sócrates con sus respectivos daimones o genios protectores. Y en fin, hablamos allí en ese vídeo también de otros casos más, de todos los cuales, para todos ellos, creo encontrar un denominador común: la previa anulación o contundente disminución de la voluntad, de la conciencia de ser sí mismo, o bien un cambio drástico en la forma de verse a sí mismo. Todo ello como requisito preliminar para que la aparición, la presencia en cuestión, entre en escena. Unas veces se llega a esa anulación de la voluntad a través de la ingestión de drogas, de prácticas autolesivas, de privación sensorial o también de relajación profunda. Otras veces, porque por constitución, por edad o incluso por la existencia de algún trastorno psíquico, no se ha alcanzado a tener una firme conciencia del yo, lo cual hace que a veces personas con este perfil hayan experimentado esas apariciones. Serían prototípicas las apariciones marianas a sencillos pastorcillos, en niños, ¿no? En otras ocasiones, además, porque como en el caso aludido de montañeros y exploradores, se ha llegado a un punto límite de desesperación
y pérdida de energías. Y la voluntad, en este sentido, también desaparece. Hay que considerar asimismo que muchas veces influye incluso la hora en que se suelen producir estos fenómenos, en el momento de transición entre la vigilia y el sueño, cuando la propia voluntad está debilitada. Y aun en otras ocasiones, en fin, entre las que cabría situar ya las experiencias místicas que tuvieron García Morente o Santa Teresa, esa voluntad de ser sí mismo desaparece porque el sujeto se convence previamente de ideas como la de la providencia, que viene a sustituir a la acción voluntaria, o porque se somete a disciplinas de comportamiento vital destinadas a ese menester de anulación de la propia voluntad. Se trata, en fin, de aceptar el sometimiento que significa la oración del Padre Nuestro, el hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, esto es, la creencia en la providencia divina, que es la que obraría en mi vida y no yo, no mi voluntad, como ocurrió precisamente con Morente. Y también cabría aquí el vivo sin vivir en mí, de Santa Teresa, que viene a significar que soy yo sin ser yo. Como ya no procede extenderse más en este vídeo, dejaré pendiente para otro próximo el tratar más en profundidad sobre estos asuntos que a mí me parecen extremadamente interesantes, aunque con ellos me esté yendo hacia un ramal un tanto marginal del tronco fundamental al que ante todo se dirige este canal, que sigue siendo la filosofía de Ortega. Por el momento nos quedamos aquí, en la narración que hemos hecho de esa singular experiencia decisiva para su vida que tuvo el filósofo Manuel García Morente. Hasta el próximo vídeo, amigos.